Bienvenidos, hermosa familia de Corazón Inquieto. Gracias por acompañarnos, por vivir esta gran aventura de hacer estos programas para ti, para tu familia. Muchas gracias. Es un honor para mí poder compartir con todos ustedes estas hermosas catequesis de teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Es un gran privilegio que me permitas acompañarte en este espacio radial. Quien te habla, tu servidora Tania María Lira. Hoy vamos a desarrollar la catequesis número 40. Sí, llegamos a un tercio de las catequesis con el favor de Dios. Y eso me llena de mucha alegría y agradecimiento a Dios y a todos ustedes que me acompañan cada semana. Agradezco profundamente los mensajes que nos envían, las publicaciones que me ayudan a compartir y que estas enseñanzas hermosas lleguen cada vez a más personas, para que podamos abrir nuestro corazón a Cristo. La catequesis que hoy nos toca desarrollar se llama El mal deseo, adulterio del corazón. Esta catequesis fue dada a la Iglesia Católica el 17 de septiembre de 1980 por San Juan Pablo II. Vamos en este preciso momento a pedir al Espíritu Santo, fuente de luz, que nos ilumine. Oremos todos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, dame la gracia de confiarte todo mi ser, todo lo que soy, cuerpo y alma. Te doy mis esperanzas y temores, mis logros y mis faltas, mis fortalezas y mis debilidades, mis pecados, mis ansias, mis deseos, especialmente ahora mismo mis pecados, ansias y deseos sexuales. Los pongo todos a tus pies, para que tú ordenes lo que está torcido. Ayúdame a ser la mujer que tú has deseado que sea cuando me creaste. Renueva mi mente, mi corazón, mis deseos, para que yo pueda ver el gran don del sexo y del matrimonio tal y como tú lo has creado. Confío en que tú me darás todo lo que me hace falta, porque tú eres un Dios misericordioso. Señor, que se haga tu santa voluntad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El lenguaje sucio nos hace sentir cómodos con la acción sucia, pero el que sabe cómo controlar su lengua está preparado para resistir los ataques de la lujuria. San Clemente de Alejandría. El mal deseo, adulterio del corazón. Catequesis número 40. Durante la última reflexión nos preguntamos qué es el deseo. Ese deseo del que habla Cristo en el Sermón de la Montaña, en Mateo 5, 27 al 28. El mismo desear, precisamente mirar para desear, es definido como un adulterio cometido en el corazón. Hemos dicho en las catequesis anteriores que Cristo, al expresarse de este modo, quería indicar a los oyentes el alejamiento del significado esponsalicio del cuerpo que experimenta el hombre, en este caso el varón, cuando secunda a la concupiscencia de la carne con el acto interior del deseo. Este alejamiento del significado esponsalicio del cuerpo provoca un conflicto con su dignidad de persona, un auténtico conflicto de conciencia. Vamos a hablar un poco del deseo que Dios ha puesto en nuestros corazones desde el momento en que nos otorga el don de la vida. Ese deseo es bueno, porque es un deseo de unión, de comunión, de ser amados. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, porque todos anhelamos ser felices. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1718 nos dice: el deseo natural de felicidad es de origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia Él, el único que lo puede satisfacer. Este deseo de felicidad es el anhelo profundo de algo que promete llenar un vacío. Este deseo, cuando está sano, es algo que mantiene nuestra vida andando,
es la motivación de la vida humana. Es el motor que dirige y orienta nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Sin embargo, Jesús nos dice mirar para desear, refiriéndose a un deseo que rompe este significado esponsal del cuerpo, que rompe ese significado de unión y de don. El Papa San Juan Pablo II nos habla de tres cosas: el deseo, el significado esponsal que debe expresar nuestro cuerpo, que es esa capacidad de darnos a los demás, de ser un don para los demás. Y por último, que cuando no lo vivimos, en vez de vivirlo en clave de don, vivimos usando al otro. En esta catequesis me parece de suma importancia que hablemos de las características del deseo. El deseo es vehemente, es decir, aquello que tiene una fuerza impetuosa, ardiente y llena de pasión. ¿Alguna vez te has enamorado? ¿No sentiste esa vehemencia, esa fuerza ardiente y llena de ardor? Cuando amamos, queremos poseer a la persona amada para siempre, sin límites. Dios mismo lo sintió. He venido a prender fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya hubiera prendido. Lucas 12:49. Pero es importante decirles que este deseo no es fácil, que tiene una fuerza que si no se controla, corremos el riesgo de desbordarnos. Otra característica del deseo es aquí y ahora. Este deseo quiere satisfacer de manera inmediata aquí y ahora. No le gusta esperar. Nunca le ha gustado hacerlo. Y menos ahora en la sociedad en que vivimos, que todo lo queremos rápido, eficaz, sin tardanzas. Es por eso que nos mueve a actuar. No nos deja hacer las paces con nuestra realidad. El deseo es insaciable. Es un deseo que parece que jamás se va a llenar. ¿Quién no ha sido testigo de esto una y otra vez? Cuando creemos que llegando a cumplir tal o cualquier otra cosa o metas, seremos felices. Cuando nos proyectamos que teniendo una familia con tal persona, tendremos por fin lo que deseamos. Y por más que lo vamos logrando, nuestro corazón sigue llorando, no se calma. Por el contrario, siempre nos pide más y más. Y nos da la sensación después de cada lucha que no se va a llenar. Pero me hacía la pregunta mientras estudiaba esta catequesis: si existe un deseo, es porque existe con qué saciarlo. Así es, existe con qué saciarlo. Solo Dios sacia. Solo Dios nos hace felices. Solo Dios nos da plenitud. El deseo sospecha de algo desconocido. En el fondo, si nos dejamos llevar correctamente por este anhelo, surge la sospecha de que estamos deseando algo que aparentemente no conoces y que, como dijimos anteriormente, llevas inscrito en ti desde el momento de tu creación. San Juan Pablo II nos dice en esta catequesis: aparece así que el significado bíblico, por lo tanto también teológico, del deseo es diverso del puramente psicológico. El psicológico describirá el deseo como una orientación intensa hacia el objeto, a causa de valor peculiar, en el caso aquí considerado por su valor sexual. Sin embargo, nos dice el Papa, la descripción bíblica, aún sin infravalorar el aspecto psicológico, pone de relieve sobre todo el ético, dado que es un valor que queda lesionado. El deseo, diría, es el engaño del corazón humano en relación a la perenne llamada del hombre y de la mujer, una llamada que fue revelada en el misterio mismo de la creación, a la comunión a través de un don recíproco. El pontífice nos quiere decir que el deseo es un llamado al corazón, es un llamado a la comunión, un llamado al amor, pero el deseo desordenado del que está hablando Cristo en el Sermón de la Montaña se refiere al adulterio, al egoísmo, a la lujuria, al usar al otro para mi propia satisfacción. Entonces se preguntarán muchos: ¿está mal desear? ¿Está mal querer llenar este deseo? No, definitivamente no está mal. Lo que está mal es hacia dónde dirigimos el deseo.
Porque nos puede pasar lo del pez joven, que en sus andanzas se encontró con otro de más edad y le preguntó: ¿usted que ha andado tanto? Tal vez logre ayudarme. ¿Puede decirme dónde está eso que le llaman océano?, le dijo el joven pez. El océano es donde tú estás. No, le dice, usted no entiende, esto no es sino agua. Yo lo que busco es algo más, eso que se conoce como océano. Y decepcionado siguió nadando a toda velocidad, con la esperanza de hallar aquello donde, sin saberlo, se encontraba ya. Esto me recuerda mucho a la frase de San Agustín que dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba, y me lanzaba sobre las cosas hermosas creadas por ti. Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo. Muchas veces San Agustín en momentos de su vida estuvo sediento de felicidad. La buscó y fue tras ella, pero en un momento de lucidez y claridad se dio cuenta que la tenía dentro, muy dentro de su corazón. ¿Cuántas cosas hay en el mundo que nos prometen llenarnos? Son buenas y atractivas. Llenan en un cierto aspecto nuestro deseo de felicidad, pero no nos satisfacen. Dios es el único que satisface todos nuestros anhelos del corazón. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Corazón Inquieto. La lujuria aceptada se convierte en hábito, y el hábito sin resistencia se convierte en necesidad. San Agustín. Enseguida regresamos con tu programa Corazón Inquieto. Recuerda que Dios te ha hecho a ti jardinero para arrancar la raíz de los vicios y sembrar la virtud. Santa Catalina de Siena. El mal deseo, adulterio del corazón, es la catequesis que estamos desarrollando el día de hoy. Todas las criaturas tienen un porqué y un para qué. Están hechas para ocupar un cierto lugar dentro del plan de Dios. Sin embargo, en nuestro vacío existencial, a veces los cambiamos de lugar y las colocamos en el centro, posición que solo le corresponde a Dios, queridos amigos. Actuando así, las dejamos de aprovechar al máximo y las convertimos en ídolos. Cristo en el Sermón de la Montaña hace referencia al corazón o al hombre interior. Sus palabras nos dejan de estar encargadas de esa verdad acerca del principio, con las que respondiendo a los fariseos había vuelto a plantear todo el problema del hombre, de la mujer y del matrimonio, nos dice San Juan Pablo II. En el corazón se nos ha dado el orden del amor. Cristo nos refiere siempre al principio. Siempre hay ese eco del hombre originario, que sabe que el corazón está hecho para la donación, para el amor, y en estas dos características encontramos nuestra mayor realización y felicidad. Dios conoce nuestros deseos y sabe que solo en Él vamos a encontrar la realización y una vida plena. Una vida plena con auténtico sentido, el sentido de eternidad. No hay peor caminante que el que no sabe a dónde va. Y por eso quiero preguntarles a cada uno de los que nos escuchan el día de hoy, ¿hacia dónde están dirigiendo sus vidas? La respuesta a este interrogante está en la Sagrada Escritura. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. Pero, ¿cómo podemos vivir una vida con sentido? ¿Cómo podemos alcanzar esa plenitud? Empecemos por valorar lo que tenemos aquí y ahora. Aprendamos que en este mundo solo se está de paso. Aprovechemos todo, lo bueno y lo malo, para vivir mejor y acercarnos más a esa plenitud de vida que Dios siempre ha querido para el ser humano. Ese ser humano hecho a imagen y semejanza de Él. San Juan Pablo II nos dice: la perenne atracción recíproca por parte del hombre hacia la feminidad y por parte de la mujer hacia la masculinidad
Es una invitación por medio del cuerpo, pero no es el deseo en el sentido de las palabras de Mateo 5, 27, 28. Es decir, la llamada que tenemos y la atracción propia que tenemos por parte de los cuerpos es desear la unión y la comunión. Es así como Dios nos ha diseñado. Recordemos que todo lo que Dios ha creado es bueno. Dios nos invita a vivir nuestra sexualidad adecuadamente, libre, bella y fielmente, de acuerdo con las obligaciones de la propia vocación a la que Dios te haya llamado. El deseo, como actuación de la concupiscencia de la carne, empequeñece el significado de lo que eran y que sustancialmente no deja de ser esa invitación y esa recíproca atracción. ¿De qué nos está hablando San Juan Pablo II aquí? Él está hablando de lo que éramos todos nosotros antes del pecado original, personas llamadas a la comunión de amor. Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. El amor es por tanto la vocación fundamental e innata de todo ser humano. Todo el sentido de la propia libertad y del autodominio consiguiente está orientado al don de sí en la comunión y en la amistad con Dios y con los demás, por supuesto. La persona es sin duda capaz de un tipo de amor superior, no el de concupiscencia. Fuimos diseñados capaz de un tipo de amor superior, que solo ve objetos con los cuales satisfacer sus propios apetitos. Nosotros no fuimos creados para hacer de los demás un objeto, sino que fuimos creados para esa entrega, capaz de conocer y amar a las personas por sí mismas. Un amor capaz de generosidad, a semejanza del amor de Dios. Se ama al otro porque se le reconoce como digno de ser amado. Un amor que genera la comunión entre personas, ya que cada uno considera el bien del otro como propio. Es ese don de sí hecho a quien se ama, en lo que se descubre y se actualiza la propia bondad, mediante la comunión de personas y donde se aprende el valor de amar y de ser amado. Definitivamente, queridos amigos de Corazón Inquieto, el hombre está llamado al amor y al don de sí en su unidad corpóreo-espiritual. Feminidad y masculinidad son dones complementarios, en cuya virtud la sexualidad humana es parte integrante de la concreta capacidad de amar que Dios ha inscrito en el hombre y en la mujer. La sexualidad es un elemento básico de la personalidad, un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, de sentir, de expresar y vivir el amor humano. Esta capacidad de amar como don de sí tiene, por tanto, su encarnación en el carácter esponsal del cuerpo, en el cual está inscrita la masculinidad y la feminidad de la persona. La dimensión de la intencionalidad de los pensamientos y de los corazones constituye uno de los filones principales de la cultura humana universal. Las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña confirman precisamente esta dimensión. Es importante desarrollar un poco de la recta intención del corazón. Lo primero es no hacer las cosas buenas por ser vistos, sino hacerlas ante Dios en toda sinceridad. Y en las Sagradas Escrituras nos dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, con el fin de que os vean. De otro modo no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 6:1. En otras palabras, Dios conoce cada pensamiento que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y hemos dicho en varios programas que los deseos naturales que tenemos son en sí buenos, siempre y cuando no hayan sido manipulados o mal formados. Su bondad o maldad dependerá ya de nuestra libertad. Esa libertad incluye el significado que le dé tu corazón, el pensamiento y el deseo que sale de tu interior. Es lo que califica esa acción externa que vayas a realizar. Dios nos ha creado con libertad para que nosotros encaucemos nuestros deseos, nuestro corazón, nuestro pensamiento hacia la verdad, hacia el amor, porque Dios es amor.
Y por eso es necesario, es urgente hacernos algunas preguntas. ¿Esto que yo deseo en este momento me lleva más cerca del cielo? Entonces yo lo acepto y lo vivo. Pero si ese deseo me aleja, entonces yo lo rechazo y aprovecho esta renuncia como ocasión para crecer en virtud. La teología del cuerpo nos llama a dejar de culpar nuestro corazón y comenzar a dejar que la redención de Cristo habite en él. El corazón humano es sobre todo objeto de una llamada y no de una acusación. Dios nos llama a llenar el corazón, no a desperdiciarlo como si fuera nuestro enemigo. Eso que deja nuestro corazón no es otra cosa que un amor total. Y nuevamente citamos a San Agustín de Hipona, quien nos dice: el deseo más profundo del corazón humano es mirar a otro y ser mirado por la mirada amorosa de ese otro. Todos queremos que nos miren con amor. Entonces aprendamos nosotros a mirar a los demás con ese amor, para que seamos un don recíproco. San Juan Pablo II nos dice que el deseo forma parte de la realidad del corazón humano. El Papa nos repite que el deseo ha sido puesto por Dios en el corazón del hombre. Y todo lo que Dios ha hecho es bueno. Y si Él lo ha puesto, Él mismo nos va a dar lo que deseamos, siempre con una recta intención del corazón, siempre y cuando lo que deseamos sea para el bien de nuestra alma. Es importante aclarar esto, porque no es que Dios va a satisfacer los deseos desordenados, no. Dios te va a dar a ti lo que realmente sea bueno para tu propia alma. Debemos examinar qué deseos profundos yo tengo en el corazón y también creer y confiar en que Dios me va a dar más allá de lo que yo inclusive puedo imaginar, de cómo se colma este deseo, porque Dios es quien nos ha diseñado. Realmente no hay otra persona que sepa cómo hacernos felices que Dios. Dios sabe lo que es el verdadero amor. Obviamente a veces no llega cuando queremos que llegue. Sin embargo, tenemos que tener esa convicción de que todos mis deseos y anhelos me están hablando de algo para lo que yo fui hecho. Y si escucho de verdad, con sinceridad y a fondo, puedo descubrir que estos deseos de unión tan profundos que Dios ha puesto en nuestro corazón son porque efectivamente el corazón está hecho para Dios. Pero también se hace necesario recordar que Él nos dará los medios para vivir en clave de don, para poder ejercitar esta capacidad de amar, porque eso es lo que nos hace felices. Una cosa es tener conciencia de que el valor del sexo forma parte de toda la riqueza de valores con los que el ser femenino se presenta al varón. Y otra cosa es reducir toda la riqueza personal de la feminidad en ese único valor, es decir, reducirlo al sexo nada más, como objeto idóneo para la satisfacción de la propia sexualidad. Esto nos lo dice textualmente San Juan Pablo II en esta catequesis del mal deseo adulterio del corazón. Estas palabras están clarísimas. Reducir la felicidad al placer es rebajar a la persona a una visión animal, instintiva. El hombre tiene capacidades más altas, está sediento de amor. Eso es lo que busca a toda costa, aunque muchas veces se conforme con sustitutos. Limita la posibilidad de apreciar y valorar la sexualidad humana como ese bien que parte del don que Dios vio que era muy bueno cuando creó a la persona a imagen y semejanza de Él. Hombre y mujer los creó. Génesis 1:27. La eterna atracción del hombre hacia la feminidad libera en él, o quizá debería liberar una gama de deseos espirituales carnales de naturaleza, sobre todo personal y de comunión. Por otra parte, el deseo limita esta gama, ofusca la jerarquía de los valores que marca la atracción perenne de la masculinidad y la feminidad. Sabemos muchas veces que San Juan Pablo II es muy profundo en sus reflexiones. ¿Qué nos quiere decir el Papa en esto? Si nosotros entendiéramos que estos deseos y esta eterna atracción que tiene el hombre y la mujer nos lleva a vivir en una eterna libertad de desear a la persona, pero a toda la persona. Fíjense bien, es a toda la persona. Yo te quiero a ti, yo te deseo a ti y solo a ti, pero toda tú, porque queridos amigos de corazón inquieto, Dios no nos ha diseñado para que la atracción que tengamos el uno del otro sea exclusiva y reductiva al aspecto sexual o genital, porque la persona es mucho más que todo esto. Aunque el sexo sea bueno, porque Dios lo creó,
Pero la persona no se reduce a eso. Es importantísimo entender que para vivir en comunión de amor, tenemos que vivir en esa libertad que nos permite descubrir realmente ese deseo sano, ese deseo de amar a la otra persona en toda su totalidad, en todo su ser. Vamos a una pausa y regresamos con más. Dios no quiere algo de ti, simplemente te quiere a ti. Estás escuchando Corazón Inquieto. Gracias, queridos amigos, por seguir en sintonía de su programa Corazón Inquieto. Es un placer para mí estarles acompañando en esta tarde. El día de hoy estamos abordando la catequesis número 40, el mal deseo, adulterio del corazón. Y San Juan Pablo II en esta catequesis nos dice: el deseo ciertamente hace que en el interior, esto es, en el corazón, en el horizonte interior del hombre y de la mujer, se ofusque el significado del cuerpo, propio de la persona. Deja, diría, de llevar en sí el estupendo significado esponsalicio del cuerpo y a satisfacer solamente la necesidad sexual del cuerpo como objeto propio. ¿Cuál es el significado esponsal de nuestro cuerpo? Es vivir en clave de don, dándome a los demás, con esa capacidad de amar que todos tenemos inscritos en nuestros cuerpos desde el momento en el que Dios nos diseñó, en el que Dios nos dio ese soplo de vida. Pero si nosotros nos dejamos llevar por el deseo desordenado, ofuscamos este significado esponsal. Eso es lo que nos repite constantemente San Juan Pablo II en estas catequesis. Pero se preguntarán muchos, ¿cuándo un deseo es desordenado? Cuando no se conforma al propósito divino. Ese propósito que es propiciar el amor mutuo de entre los esposos y favorecer la procreación, es decir, que el matrimonio debe estar abierto a la vida. Un deseo es desordenado cuando en vez de amar, uso a la persona para mi propia satisfacción. Todos nosotros nos hemos sentido utilizados alguna vez. Te pregunto, ¿fue bonito? No, es la experiencia más humillante que existe. Por ejemplo, cuando un médico no nos trata con la dignidad de una persona, sino que nos convierte simplemente en un número más de pacientes, en un caso más, y aún más doloroso cuando nos damos cuenta que un buen amigo nos traiciona y que solo le interesamos mientras le servimos. Al poner en duda dentro de su corazón el significado más profundo de la donación, el hombre vuelve las espaldas al Dios amor, al Dios Padre. En cierto sentido, lo rechaza de su corazón y como si cortara aquello que viene del Padre, así queda en él lo que viene del mundo. Es por esto que las heridas del corazón, si no son redimidas, nos incapacitan para amar. Si no son sanadas, nos incapacitan para amar. Y tendemos a vivir ofuscando el significado esponsal de nuestro cuerpo. En el ámbito de la mirada, del mirar, o más bien, en el ámbito de un acto puramente interior expresado por la mirada, en sí misma es un acto cognoscitivo. La expresión bíblica mirar para desear puede indicar tanto un acto cognoscitivo del que se sirve un objeto, como un acto cognoscitivo que suscita el deseo en el otro sujeto y sobre todo en su voluntad y en su corazón. Estas son palabras textuales de San Juan Pablo II. Las palabras del Santo Padre aquí son un poco profundas y vamos a ser honestos y confusas, pero en realidad lo que nos quiere decir es que la mirada tiene dos connotaciones. Es el acto de conocer, se sirve de ese deseo. Yo deseo conocer un objeto y lo miro con curiosidad para ver cómo me puede servir y cómo lo puedo utilizar. Es un acto que suscita el deseo en el otro, pero como sujeto. Es un deseo que apela a su voluntad y sobre todo a su corazón. Es sin duda el que deberíamos vivir. Deberíamos de vivir nuestros deseos apelando a la voluntad
y al corazón. Se dice que los ojos son el espejo del alma. La mirada de las personas expresa muchas veces lo que viven en su interior. Miradas a veces vacías, miradas desinteresadas, miradas de dureza o de tristeza. Miradas profundas que nos expresan experiencias de dolor o sufrimiento. Miradas de esperanza o alegría. Miradas esquivas que expresan sentimientos de culpa. Y si no, fíjense ustedes en las personas que tienen a su alrededor. ¿Qué miradas tienen esas personas hoy? En relación con las personas a nuestro alrededor, podríamos preguntarnos cómo reaccionamos ante las miradas de esas personas. ¿Nos dejamos tocar por lo que vemos a nuestro alrededor? Porque muchas veces volteamos la mirada. ¿Por qué? ¿Puede ser por miedo al compromiso? ¿Podría también ser por el dolor de lo que percibimos? Y aquí cabe que nosotros hoy nos preguntemos, ¿cómo es nuestra mirada? Muchas veces buscamos la seguridad en nuestras vidas teniendo la mirada puesta en cuestiones exteriores. Muchas veces nos estamos enfrascando en lo que los demás piensan de nosotros. La imagen que queremos proyectar entre nosotros. No está en la mirada exterior la búsqueda de la seguridad que tanto buscamos. Es en la mirada interior. Es la mirada de amor y el percibirnos amados por otros, lo que nos da la auténtica seguridad. El conocimiento o el deseo entendido como apetitus, el apetitus es algo más amplio que el deseo porque indica todo lo que se manifiesta en el sujeto como aspiración y como tal se orienta siempre hacia un fin, esto es hacia un objeto conocido bajo el aspecto del valor. Sin embargo, una interpretación adecuada de las palabras de Mateo 5, 27 y 28 exige que a través de la intencionalidad propia del conocimiento o del apetitus percibamos algo más, es decir, la intencionalidad de la existencia misma del hombre en relación con el otro hombre. En nuestro caso, nos dice San Juan Pablo II, del hombre en relación con la mujer y de la mujer en relación con el hombre. Me gusta mucho en esta catequesis que el Santo Padre subraya la intencionalidad que tengamos hacia la otra persona. ¿Qué es entonces la intencionalidad? La intencionalidad se encuentra vinculada con el pensamiento y con la conciencia. Gracias a la intencionalidad, un individuo tiene la capacidad para identificar la realidad que lo rodea y a la vez como sujeto del hecho. El obrar es moralmente bueno cuando las elecciones libres están conformes con el verdadero bien del hombre. En esta parte vamos a intentar explicar un poco esto. Es muy notable con la misma actitud, el mismo gesto, puede en dos personas distintas contener significados opuestos. Una buena acción de alguien a veces nos deja con la extraña sensación de que algo está mal ahí. Y la misma situación puesta en cabeza de otra persona parece ser sin duda un gesto de amor sincero. Fíjense cómo nosotros los seres humanos podemos darle dos connotaciones diferentes a una acción que haga un amigo, o el esposo o la esposa, o mi hermano o mi mamá. ¿Y saben por qué? Porque ocurre que hay algo que es invisible a nuestro ojo. Y es la intención verdadera que tiene la persona en el corazón. Y solo Dios puede ver lo que ocurre en nuestros corazones. Es por este motivo que Jesús nunca dejaba a sus discípulos juzgar a los demás. Porque muchas veces el silencio humilde de una persona la coloca en actitud incómoda frente a los hombres, ante un supuesto mal gesto. Sin embargo, en su corazón, esta persona guardaba una intención recta y sincera para con Dios. Y otras veces, quienes se esforzaban en aparecer justos, nobles frente a los hombres, eran quienes abrigaban intenciones más indignas en el corazón. Las cosas que se hacen deben estar originadas en intenciones virtuosas, intenciones de hacer el bien a los demás. Esto es más importante que las consecuencias mismas de nuestras acciones, ya que Dios
ve en lo profundo de nuestros corazones, muy por encima de la opinión de los hombres sobre nuestro acto. Jesús llevó la intención virtuosa al extremo de jamás haber pecado. Y ustedes me dirán, sí, claro, pero Él es Dios. Pero también fue hombre. Y como tal estuvo sometido a la tentación. Recordemos los 40 días en el desierto y tantas otras veces en que los hombres lo sometieron a presiones e intentos de engaño. Sin embargo, en 33 años de vida jamás pecó. Él simplemente tuvo intención virtuosa en todo lo que hizo. Y añade San Juan Pablo II en esta catequesis: es necesario añadir aún que en ese deseo, en el mirar para desear del que trata el Sermón de la Montaña, la mujer, para el hombre que mira así, deja de existir como sujeto de la eterna atracción y comienza a ser solamente objeto de concupiscencia carnal. Es una conclusión categórica la de San Juan Pablo II, la que hace en esta catequesis. Todo el que mira a una mujer deseándola, con un deseo carnal, esa mujer para el varón ya no existe como una persona, como un sujeto digno de amor. Desde ese momento la mujer se convierte en objeto para una satisfacción sexual, personal, egoísta. Es decir, se convierte en un objeto de concupiscencia carnal. El usar se opone al significado esponsal del ser humano. Es por esto que debemos pedir a Dios que purifique nuestros corazones. Los deseos que Él ha puesto en nuestro interior son buenos, y si nuestros deseos se han desordenado, debemos dejarnos guiar por Dios y que Él nos enseñe cómo debemos desear. La única verdad es la que tenemos en el corazón, y solo Dios puede ver lo que ocurre en nuestros corazones. Por eso, el consejo de hoy es: cuida tu corazón, porque el corazón, en sentido bíblico, constituye la ala del espíritu. En nuestro corazón resuena siempre una voz que nos dice: sé más. La decisión de ser más o ser menos persona no depende de la circunstancia. Está en tu corazón. Está en esa libertad de los hijos de Dios, de elegir el bien por sobre todas las cosas. Hagamos todo en la vida con una intención virtuosa, con ánimo de hacer el bien. Las cosas nos podrán ir bien o nos podrán ir mal, pero sin duda estaremos en el sendero que Dios marca para nosotros. El día de hoy les invito a que pidamos con fe: Señor, purifica mi corazón. Dame un corazón nuevo. Quítame el corazón de piedra y dame un corazón de carne para que sepa amar. Ayúdame a darme cuenta del gran amor que tú me tienes, para que aprenda a ser un hermano con mis hermanos. Quiero gozar en este momento del gran amor que me tienes, para después llevar esta experiencia de tu amor a los que están necesitados de ti. Recordemos, querida familia de Corazón Inquieto, que la mirada de Dios es lo único que cuenta. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.